Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y hoy, para celebrar el Día del Libro, 23 de abril, vamos a hablar de autores que no puedes dejar de leer este año 2025. Y no es la típica lista de autores de siempre. Te traigo varios autores, combinación de clásicos, combinación de autores latinoamericanos, autores españoles que no puedes ignorar, e incluso autores que a lo mejor todavía no has leído, pero que vas a querer leer. Así que si estás buscando inspiración para tu próxima lectura o simplemente quieres perderte en una historia que sea muy buena, quédate porque este vídeo va a ser tu brújula literaria para este año. Además, al final del libro te voy a compartir un autor sorpresa que estoy segura que te va a encantar, así que no te vayas. Empezamos con Sally Rooney y su obra Gente Normal. Podríamos encuadrar a esta autora en el realismo generacional. La obra que os recomiendo, Gente Normal, digamos que no explica la relación entre Marianne y Connell. Son dos jóvenes irlandeses cuya conexión es bastante profunda, pero está marcada por inseguridades y por diferencias sociales. Lo interesante no es solo la historia de amor, sino cómo la autora captura el silencio, lo que no se dice, las heridas que uno carga sin entender del todo. La autora escribe con mucha claridad emocional. Si alguna vez has tenido una relación en la que no tenías muy claro o no sabías cómo ponerle palabras, te recomiendo este libro. El siguiente autor es Brandon Taylor y la obra que te recomiendo es Real Life. Con este libro tú entras en el mundo de Wallace, un estudiante de posgrado gay, negro, en una universidad blanca. La historia es introspectiva, es claustrofóbica, al mismo tiempo liberadora. El autor te explica cómo el racismo, la microagresión, el trauma, la búsqueda de amor conviven en un entorno académico que es asfixiante. Tiene un estilo elegante, directo y con mucha tensión emocional. Creo que aquellos que estáis en la universidad, que estáis haciendo una tesis, un doctorado, creo que podéis hacer una idea del ambiente que recoge este libro, aparte de toda la historia que hay detrás del racismo, etc. No cuento más, no quiero hacer spoiler. Si estáis buscando una obra de poética brutal, os recomiendo Han Kang y su libro La vegetariana. Es una novela coreana que comienza con una mujer que decide dejar de comer carne, pero va mucho más allá. Es un relato de represión, de deseo, de control del cuerpo y de liberación. En cada capítulo se muestra un punto de vista diferente y se revela como una decisión aparentemente simple, la de dejar de comer carne, desestabiliza a toda una familia. Es una obra hermosa, también perturbadora y desde luego inolvidable. Así que si estás buscando un libro asiático impactante o un autor coreano contemporáneo, Han Kang es tu puerta de entrada. Mariana Enríquez y su obra Nuestra parte de noche. Un libro de 600 páginas que se lee como si te persiguiera un fantasma. Enríquez mezcla lo oculto, lo político y lo espiritual en una historia de un padre y su hijo que se ven envueltos en una secta que está buscando la inmortalidad mediante rituales oscuros. Vamos, es una obra de terror social. Hay dictadura, hay dolor, cuerpo, resistencia. La autora te va clavando las palabras como cuchillas. Te desafío a leer esta obra de noche. ¿Te atreves? Si aceptas el desafío, déjamelo en comentarios. Otra autora que también te va a gustar es Brenda Lozano y su obra recomendada sería Brujas. La autora en esta obra entrelaza dos voces, un joven periodista y una curandera indígena. Ya veis que en esta obra lo ancestral y lo moderno chocan y se complementan. Es un relato que habla del feminicidio, de la tradición y del poder femenino. No es una lectura ligera, pero sí muy conveniente y profundamente transformadora. Si estás buscando libros feministas contemporáneos o autoras mexicanas actuales, esta lectura es indispensable. Seguimos con Liliana Bodoc
Sí, otra vez esta autora de la que ya hablé en el vídeo sobre los libros que se estrenan este año, y por supuesto su obra que recomiendo es La saga de los confines. Es una trilogía que debería estar en el canon de la fantasía global. Bodok, la autora, te construye un universo completo inspirado en culturas originarias americanas. Tiene personajes profundos, conflictos morales y una narrativa muy poética. Una alternativa muy buena a Tolkien, salvando las distancias, por supuesto, pero con el sabor de la tierra latinoamericana. Comenzamos esta sección con Elvira Sastre y con su libro Aquella orilla nuestra. La autora ha conseguido con este libro algo bastante difícil: conseguir que la poesía llegue a los jóvenes. Sus versos hablan de amor, de pérdida, de feminismo, de deseo. Leerla es como abrir un diario, lleno de verdades crudas, lleno de belleza. Ideal para los que queréis, lo que os encanta subrayar las frases. Esta autora es talento español que hay que leer, vamos, sí o sí. Si preferís el género del thriller, os recomiendo a Carmen Mola, con su obra La novia gitana. Es un thriller policial ambientado en Madrid, España, que mezcla violencia, folclore, misterio y a una detective inolvidable. La autora el nombre de la autora, Carmen Mola, en realidad es un seudónimo, que es colectivo de 3 autores, lo que hace que su narrativa sea aún más sorprendente. Si quieres leer algo adictivo y que te atrape, te recomiendo este libro. Por supuesto, no puede faltar Virginia Woolf. La obra que te recomiendo es Una habitación propia. Es un ensayo poético y poderoso que sigue siendo bastante interesante e importante su lectura. Woolf te plantea la necesidad del espacio y de recursos para que una mujer pueda escribir. No solo eso, te habla de la invisibilidad histórica que han tenido las mujeres. Es una lectura breve, pero que te cambia el punto de vista. Después te recomiendo Beloved, de Toni Morrison. Es un clásico moderno que mezcla el realismo mágico con la brutalidad de la esclavitud. Morrison nos habla de la maternidad, del trauma, del dolor que persiste. Leer esta obra es como pasar por el purgatorio emocional, pero sales transformado. Y en el terreno un poco más filosófico te recomiendo a Hermann Hesse, con su obra Siddhartha. Es un libro con una prosa sencilla pero profunda. Te narra el viaje espiritual de Siddhartha, que busca iluminación más allá de las doctrinas. Es uno de esos libros que te acompaña toda la vida y que cada vez que lo lees pues encuentras algo diferente y que te ayuda. Dentro de la no ficción te recomiendo La vida secreta de los árboles, de Peter Wolleben, del que ya os he hablado, que es un paseo fascinante por los bosques. El autor es un guardabosques alemán que nos revela cómo los árboles se comunican, cómo cuidan a sus crías, cómo sienten. Es un libro que realmente cambia tu relación con la naturaleza. Es ideal para leerlo despacio, con tranquilidad y con asombro. El siguiente libro de esta sección sería El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Sacks nos presenta aquí casos neurológicos reales, pero con una ternura y un respeto impresionantes. No es solo ciencia, es una mirada profundamente humana sobre las rarezas del cerebro y del comportamiento. Una obra fascinante y conmovedora, muy recomendable. Por último, como decía al principio, os traigo un autor sorpresa, no sé si habréis oído hablar, es Ocean Vuong, con su libro En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Es un libro escrito como una carta de un hijo a su madre analfabeta. Tiene poesía, trauma, identidad, migración, tiene violencia, tiene ternura, todo entrelazado en un texto que es pura belleza. No hay muchas lecturas así.
tan íntimas, tan intensas, que te dejan marcas. Muy recomendable también. Hasta aquí sería mi lista de autores recomendados para este año, para celebrar hoy 23 de abril, el Día del Libro. Déjame, si te apetece, déjame en comentarios cuál de todos estos autores te ha llamado la atención. Si ya conocías alguno, bueno, seguramente sí, pero si te ha dado curiosidad por alguno que no hayas leído todavía, déjame en comentarios y lo podemos compartir con otros. Por último, gracias por haber llegado hasta aquí. Si este vídeo te ha inspirado, te ha emocionado, te ha hecho apuntarte en más libros de los que puedes leer, dale like, suscríbete y si quieres compártelo con tu comunidad lectora. Y si quieres más listas como esta u otras recomendaciones, házmelo saber abajo y yo haré el vídeo. Y recuerda que cada libro es una puerta. Hoy te he dejado 14 puertas. ¿Por cuál quieres entrar primero? Nos vemos en el próximo vídeo.